Mi interés por el mundo del vino es paralelo a mi interés por el mundo de la literatura. Ahí es una influencia familiar. Mi padre era un gran lector, era melómano, muy gourmet y le gustaba pues acompañar las comidas pues con buenos vinos y bueno, en ese ambiente, pues teniendo en cuenta que mi madre era nieta, o sea, de origen belga y francés, pues en mi casa lo que era la gastronomía y el vino y todo eso, pues formaba parte de nuestro día a día. A partir de mi entrada en la universidad, y ahí empiezo a tener contacto con las revistas literarias que se estaban haciendo en aquel momento. Yo llevaba ya tiempo escribiendo poemas y pequeños textos, etcétera, y bueno, pues ahí al entrar en contacto con este movimiento universitario, pues empecé a publicar mis primeros poemas y mis primeros textos. Yo viví en París, pues estuve estudiando en la Sorbona para literatura comparada, cuando terminé mis estudios de literatura aquí en Málaga, y bueno, vivir en París y no escribir para un escritor es prácticamente imposible. Entonces ahí, pues como estudiante y como trabajador, porque yo trabajaba en muchos pequeños oficios que me permitían sobrevivir, pues me dediqué a contar mis sentimientos y mis experiencias con ese telón de fondo que era la ciudad en la que yo había puesto todas mis aspiraciones poéticas y literarias, ¿no? Y fue un lujo. Ahí fue donde escribí mi primer libro, Lecturas para un concierto de Haydn. La literatura y el vino, yo diría que es un maridaje prácticamente perfecto, porque la historia nos ha enseñado que desde que el hombre descubrió el vino y posteriormente el arte en sus distintas manifestaciones, pero en este caso pues la poesía, el teatro, etcétera, pues son dos cosas que iban de la mano. Los griegos pues tenían su dios Dionisio, que en realidad Dionisio era el dios del vino, pero también estaba vinculado a las musas y estaba vinculado a todo el mundo de la mitología griega, que hacía que el vino formara parte de ese espíritu en el que el escritor, en este caso, pues bebía para obtener una inspiración o un estado que le permitiera ser pues, más creativo, etcétera. Y si tienes el vocabulario y las sensaciones que estás acostumbrado a catar vinos, a identificar colores, aromas, gustos, etcétera, pues sencillamente eso luego no es difícil trasladarlo a personajes que hablen o que actúen o que tengan en cuenta pues todas esas sensaciones que previamente hemos encontrado en el vino. Maridaje es una idea muy... En principio era... quería escribir un libro en el que se contara la historia que había detrás de esas famosas casas de citas que se llaman y que hoy en día bueno, pues están
digamos, pues rodeadas ya de lujo, de estar rodeadas de una serie de comodidades y de sensaciones que no tienen nada que ver con todo lo anterior. Y yo pensé que era un buen tema para escribir una historia, la historia que hay detrás de todo ese mundo, ¿no? Y entonces pensé, pues me inventé un personaje que se llama César y que pues sencillamente lo lancé al ruedo y lo puse pues como una especie de reportero que iba visitando alguna de estos establecimientos y allí iba conociendo a las chicas que trabajaban allí y a las personas que gestionaban aquello. Entonces ese personaje, que era muy ingenuo, ingenuo, quería escribir esa historia, la historia de la trastienda de esas casas, y se convierte al final, este personaje era un experto en vinos. Entonces él, al ir viviendo aquellas historias y viendo lo que pasaba en distintos momentos, pues se convierte en un personaje más de ese mundo. Y lo curioso es que el libro se escribió a dos plumas. Es un libro en el que intervengo yo y Yolanda Sánchez, que es una escritora que vive en Barcelona y que no conozco personalmente. Entré en contacto con ella a través de internet, le propuse que las historias las contáramos a dos voces o a dos plumas y para ver cómo cada cosa que pasaba pues tenía las dos versiones, ¿no? Y todo eso con la moda, el lujo, el humor, la psicología y el vino como telón de fondo. El erotismo es placer, es sensualidad, es búsqueda de sensaciones que en unas circunstancias normales pues a lo mejor no aparecen, y el vino lo que hace es ayudar a ser como un catalizador que sirve para ayudar a que eso se desarrolle. Decía ya Propercio en Grecia que el vino puede ser el mejor aliado o el peor enemigo de unos amantes, justamente porque según la proporción y según cómo se combine, pues puede ser algo muchísimo más placentero y sublime, o puede ser realmente una auténtica tortura que nos lleve al fracaso en una relación erótica, ¿no? Yo que soy historiador de la literatura y del vino y la literatura, tengo perfectamente documentado los viajeros que en la época romántica, sobre todo, que fue cuando hubo un boom en ese sentido, venían a Málaga atraídos por el nombre del vino, más que del nombre de la ciudad. Por el vino Málaga, el Pedro Ximénez, tal, era un reclamo, y ellos viajaban por estos montes de la Sarquía, por Ronda, etcétera, a caballo, y iban contando sus experiencias y probando distintos tipos de vinos, y todo eso lo pasaban luego a sus libros de viajes, sus memorias, o sus libros o sus novelas, etcétera, ¿no? Andalucía es realmente casi un país en el mundo del vino, ¿no? Porque tenemos 4 denominaciones de origen, 16 indicaciones geográficas de calidad, o sea, lo que se llamaban antes vinos de la tierra, y tenemos tantos, lo que se llaman terroir, tantos tipos de suelos, tantos tipos de vinos completamente distintos. Podemos hacer espumosos, podemos hacer vinos secos, y luego podemos hacer vinos tintos y blancos con las variedades de uva que todos, nacionales o internacionales, que todos conocemos, y con unos niveles de calidad increíbles. Entonces tenemos alturas, tenemos montañas, tenemos ríos, valles, para combinar y para hacer de todo. Entonces Andalucía es realmente un paraíso
No olvidar que Jerez y Málaga fueron la cuna de los vinos probablemente más famosos de los últimos 200 años, y eso pues produjo un gran atractivo para que los ingleses y los franceses y otros países europeos vinieran a nuestra tierra para conocer los vinos, ¿no? Para adentrarse en el mundo del vino, yo aconsejaría, bueno, en primer lugar, tener una mente muy abierta y estar dispuesto a dejarse impregnar por los 5 sentidos, porque el vino entra por los 5 sentidos. Entonces, a partir de ese preámbulo necesario, lo mejor es, evidentemente, empezar leyendo algún libro básico, asistir a algunas catas, ponerse en contacto pues, con algún club donde pues tenga la posibilidad de recibir algún tipo de aprendizaje. He dado muchas clases y muchos cursos de vino y puedo decir que es súper divertido. No hay nada más divertido que ir descubriendo que uno reconoce aromas en un vino que pensaban que era imposible que eso existiera fuera del ámbito de la naturaleza. Y esa es como una tormenta de ideas, es como una apuesta colectiva por descubrir colores, aromas y sabores y ponerle nombre. Entonces, cuando tú conoces algo, disfrutas mucho más. Así que yo animo a que se interesen, se formen, porque eso les va a servir para disfrutar muchísimo más, no solamente de los vinos, sino de todo en la vida, porque todo tiene que ver con los sentidos, ¿no? Con la parte sensorial. En el fondo somos hedonistas y nos gusta disfrutar en todas las cosas que hacemos en la vida, y el vino nos va a ayudar mucho a descubrir más fácilmente que el placer está al alcance de la mano. Lo que está ocurriendo es que desgraciadamente hay poca enseñanza multidisciplinar. Por lo menos en España, en la forma de enseñar que hay ahora mismo a los biólogos, por ejemplo, el contenido en matemática, el contenido en modelización, el contenido en biofísica es muy escaso.